Hola, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, concretamente a 2002, para desgranar un informe fascinante sobre el transporte por carretera en España. Porque detrás de cada camión que vemos en la autopista hay un mundo entero de contratos, de riesgos y de estrategias. Un mundo que, en el fondo, define cómo llegan las cosas hasta nosotros. Vamos a descubrirlo. Pues, a ver, la respuesta tiene mucha más miga de lo que parece. No se trata solo de un conductor y un destino, para nada. Es toda una red de acuerdos, de negociaciones y de decisiones económicas que se toman todos los días. Y hoy vamos a intentar desenredar esa madeja. Bueno, pues empecemos por el principio, por lo que es la piedra angular de todo esto. La vida de un transportista, su día a día, su estabilidad, todo, absolutamente todo, empieza con el tipo de acuerdo comercial que tiene. Y ojo a este dato, porque es muy revelador. Casi la mitad de los transportistas, un 47%, trabajaba con lo que se llama un acuerdo de exclusividad. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Nos dice que en un sector tan competido, la seguridad de tener un contrato estable era para muchísimos lo más valioso. Entonces, ¿qué eran estos acuerdos estables? Pues había dos sabores principales. Por un lado, el de exclusividad, que es básicamente un contrato blindado, casi un matrimonio laboral con un único cliente. Te da seguridad, claro. Y por otro, el acuerdo preferencial, que es un poco más flexible. Es como tener un derecho de tanteo, ¿sabes? El cliente te llama a ti primero, pero ninguno de los dos está atado de pies y manos. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque esto revela una dinámica que quizá no esperábamos. Resulta que los transportistas con los contratos más seguros, los de exclusividad, solían trabajar para grandes operadores o cooperativas. En cambio, los que iban más por libre, casi el 71%, trabajaban directamente para la empresa dueña de la mercancía. O sea, la paradoja es que tener más seguridad a menudo significaba añadir un intermediario más en la cadena. Curioso, ¿verdad? Venga, cambiamos de tercio y nos vamos al que es probablemente el mayor quebradero de cabeza económico de cualquier transportista, el viaje de vuelta. Hay que pararse a pensar un segundo en lo que significa esta cifra, un 83%. Para el transporte local, casi 8 de cada 10 viajes de vuelta se hacían con el remolque vacío. Esto no era una excepción, era la norma. Imagínate, un viaje de ida que te da beneficios y un viaje de vuelta que solo genera costes, gasoil, tiempo, desgaste. Y este gráfico lo deja clarísimo, es la pura economía de la distancia. En trayectos cortos, volver de vacío era lo normal, con ese 81%. Pero en rutas nacionales, la cosa cambiaba radicalmente, bajaba al 33%. Y en internacional, todavía más. La lógica es aplastante. Cuanto más lejos vas, más te duele volver sin nada. Se convierte en una necesidad vital encontrar carga para el regreso. Claro, esta diferencia de distancia transforma por completo la mentalidad del transportista. En las rutas cortas, casi el 90% asumía que volver de vacío era parte del trabajo, pero en la larga distancia, el conductor se convertía en un estratega, en un comercial. Casi la mitad se ponía a buscar activamente carga para la vuelta. El viaje de ida era solo el primer acto. Bien, ahora vamos a poner el foco en cómo todo esto cambia según algo clave, si hablamos de un autónomo con su camión o de una gran empresa con una flota entera. Son dos mundos. Y esta comparación es fundamental para entender cómo estaba montado el sector. El autónomo, el de un solo camión, es el que conduce. El 90% nunca le pasa un trabajo a otro. Pero las grandes flotas, ahí cambia la película. El 92% sí que subcontrata. Funcionan más como un centro neurálgico, como directores de orquesta que reparten el juego. Y esta diferencia de mundos se ve también en la formalidad. Para el autónomo, la palabra era ley. El 83% de sus acuerdos eran verbales. Un apretón de manos y a la carretera. La confianza lo era todo. En las grandes empresas, en cambio, más de la mitad de los tratos ya se ponían sobre papel. Son dos filosofías de negocio que convivían en la misma carretera. Hemos visto contratos, retos, tamaños de empresa, pero al final todo esto lo mueven personas. Así que la gran pregunta es, ¿cómo se sentían ellos, los que de verdad son el motor de esta economía? ¿Estaban satisfechos con este sistema? Y aquí tenemos la respuesta. Aunque las diferencias numéricas parecen pequeñas, la tendencia es muy clara. Los transportistas con acuerdos estables estaban en general más satisfechos. Y esto nos dice algo fundamental. Al final del día, la previsibilidad, la seguridad de saber que vas a tener trabajo mañana, eso pesaba mucho más que la supuesta libertad de no tener ataduras. Así que la próxima vez que estemos en la carretera y veamos un camión, podemos recordar que no es solo un vehículo. Es la punta del iceberg de un sistema increíblemente complejo basado en la confianza, el riesgo y las relaciones personales. Un ecosistema que literalmente mueve la economía, viaje a viaje. Y queda una pregunta en el aire. En el mundo de hoy, con tanta tecnología y tanta logística digital, ¿cuánto queda de aquel negocio basado en un apretón de manos?